El paraguayo piensa, sufre, adolece en guaraní, que es su lengua materna. Nuestros antepasados en la antigüedad habían nombrado a los términos patológicos en dicho idioma. Esta peculiar característica continúa generando grandes dificultades para la fluida comunicación entre los profesionales de la salud y también el usuario. Puede ser el usuario hospitalizado o el usuario que va en la consulta. A través de un lenguaje común y accesible para el mismo, para aquellos usuarios, nosotros podemos recabar mucha más información si es que comprendemos el idioma guaraní, porque la función comunicativa es el principal instrumento para la interacción de una persona con otra. Todo esto lleva a formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso del idioma guaraní de profesionales de la salud en el ámbito hospitalario? Hospital de Clínicas San Lorenzo, Paraguay, 2016. Como datos sociodemográficos, aquí recabamos la edad, el sexo, la nacionalidad, la procedencia, la profesión y la antigüedad en la profesión. Como categoría, la anamnesis, diagnóstico, tratamiento, indicación, orientación y comunicación. Mediante ya le tenía unos cuantos objetivos, ya le planteaba pues a ella objetivo general, conocer el uso del idioma guaraní de profesionales de la salud en el ámbito hospitalario, Hospital de Clínicas San Lorenzo, Paraguay, 2016. Como objetivos específicos, indagar datos sociodemográficos de los profesionales de la salud, identificar conocimientos de profesionales, técnicas de diagnóstico, indicación y tratamiento a los usuarios. Conocer la utilización del idioma guaraní de profesionales de la salud en